Bien, pues en el curso de inyección electrónica hoy toca hablar acerca de la computadora del automóvil. La computadora, que normalmente la conocemos como la EQ del motor, es una unidad de control. Sus siglas en inglés son Engine Control Unit, unidad de control del motor. Es el componente principal que regula, lee, procesa y comanda todos los demás componentes electrónicos. Esto viene incorporados en los motores de inyección electrónica modernos. Para esto usa un sistema similar al de una computadora de escritorio o de oficina, es decir, recibe información de dispositivos de entrada, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dispositivos de entrada? Son todos aquellos los sensores, por ejemplo, el de oxígeno, el de temperatura del agua, temperatura del aire, sensor de revoluciones del motor, el sensor del eje levas, el sensor de la temperatura del aceite y otros, ¿verdad? Lo que hace es recibir esa información de forma eléctrica de los sensores, interpreta a través de su sistema interno de procesamiento de datos y envía comandos de salida a otros componentes que se llaman actuadores. Entonces los actuadores pues lo que hacen es, por ejemplo, modificar algo, por ejemplo en el caso del inyector pues ampliar el pulso de inyección o disminuirlo, ¿verdad? Entonces, en el caso también de la bomba de gasolina, la puede activar, ¿verdad? Entonces, ese va a ser lo que podemos explicar acerca de la computadora y cuál es su trabajo. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene la EQ? Pues número uno, la mezcla aire y combustible, regulación de la mezcla a través de los actuadores y los sensores. También tiene que ver la velocidad de marcha mínima o ralentí del motor, el encendido electrónico, control sobre el sistema de encendido, bobinas, ¿verdad? Control electrónico de válvulas variables, uso de sensores actuadores para control de tiempo de válvulas. La EQ, que está compuesta por diversos componentes que permiten que el procesador pueda realizar funciones a alta velocidad. Gran parte de los circuitos que se encuentran al interior de una unidad de control están destinados para que se pueda tener estabilidad en este proceso. El siguiente pues es un resumen de las partes básicas de un módulo de control de la SM o EQ automotriz. Pues acá tenemos algunas de las partes que componen este sistema de computadora del automóvil. En este caso, pues, para no vamos a ver las principales, ¿verdad? Una de estas es el conector donde va el arnés, ¿verdad? Que viene de los sensores y que viene de los actuadores. La carcasa, que normalmente es de aluminio, ¿verdad? Los circuitos electrónicos, los transistores de control. Dentro de la computadora, pues se manejan varios tipos de memorias. Una de las memorias que utiliza normalmente la computadora pues es la memoria PROM. La memoria PROM es la memoria permanente del EQ que se instala para hacer que el sistema de control del motor trabaje por un modelo específico de motor. Esta memoria incluye algunos datos que se encuentran en el ROM. La diferencia entre ROM y PROM es que en muchas EQ el PROM puede sacarse de la computadora y sustituirse con un PROM diferente que contenga nueva información de diseño. Para determinar el PROM se ha usado computadoras con dinamómetro en los laboratorios automotores, donde se determina el combustible óptimo, el encendido preciso, los gases de escape ideales y otros ajustes de salida para el mejor rendimiento económico y control de emisiones. Esta información forma parte del programa para la EQ y se almacena en la memoria de solo lectura programable PROM de cada automóvil. También tenemos la memoria EPROM. La EPROM difiere del PROM en los dos casos. La EQ puede escribir la información en ella para almacenarla permanentemente y el fabricante puede borrarla y volverla a programar.
Esta primera característica hace que la EEPROM sea ideal para manejar funciones importantes del automóvil, como el almacenamiento de la información del odómetro. Normalmente el EEPROM en muchas EQ se borra o varía solamente cambiando el chip del fabricante. Memoria programable de solo lectura borrable eléctricamente, EEPROM. La característica de esta memoria PROM es que se borra alterando eléctricamente la memoria o exponiendo la memoria a la luz ultravioleta a través de una ventana en la parte superior del chip. Muchos fabricantes usan la EEPROM para registrar la información del odómetro para los servicios de mantenimiento periódico del motor, cambio de aceites, filtros, fajas. Otros la utilizan para registrar códigos de falla del motor. Este tipo de memoria chip permite que en algunos motores solo con equipo apropiado se actualice eléctricamente o cambie la memoria del módulo en vez de cambiar el módulo completo. En algunos casos, pues el fabricante ha incluido esta información, ¿verdad? Que a determinado kilometraje, pues se va a encender una luz testigo indicando que es necesario hacerle su mantenimiento, darle su mantenimiento, inclusive cuando uno pues le hace cambio de aceite, cambia filtro de aceite, cambia bujías, limpia filtro del aire, este aviso sigue. Inclusive hay un procedimiento especial para apagar esa luz. Pues ahí se valen de este tipo de memorias EEPROM. También tenemos la memoria de acceso directo RAM, las señales de entrada y salida que se almacenan temporalmente y se tienen en los dos circuitos de memoria de la computadora se llama memoria de acceso directo RAM. Esta memoria puede cambiarse mientras que los circuitos ROM no se pueden cambiar a excepción de la EEPROM. La memoria RAM es alimentada con el voltaje de encendido, es decir, la memoria RAM se borra cuando se desconecta el interruptor de encendido. Todos los sensores le envían información a la EQ y esta es almacenada permanentemente en la memoria RAM, estando en funcionamiento el sistema. Normalmente, pues la computadora pues va a tener funciones, ya va a tener funciones o información de entrada y funciones o información de salida. En el caso de las funciones de entrada, ¿verdad? Vamos a encontrar acá en el centro pues la computadora, ¿verdad? O la EQ, y estas son todas las señales de entrada o funciones de entrada que va a tener ¿verdad? De los diferentes sensores de temperatura, posición del acelerador, de oxígeno, ¿verdad? Toda esta información va a la computadora procesa esta información y ya determina, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer a través de sus actuadores. Entonces esto se llama señal de salida. Dentro de estas señales de salida, todo el procedimiento de la información y la capacidad de memoria de una computadora no valdría mucho si no devolviera otra información o instrucción. Después de procesar las señales de entrada, la computadora en respuesta envía alimentaciones, o sea, voltaje de salida, a varios dispositivos de salida, que en estos casos se denominarán alimentaciones controladas. En una computadora normal, el dispositivo de salida puede ser una impresora o una pantalla de visualización. En un automóvil, el dispositivo de salida puede ser una pantalla en el tablero de instrumentos o un actuador. Los actuadores pueden ser dispositivos, ¿verdad? Los actuadores los tenemos en este otro lado. Aquí tenemos los actuadores, ¿verdad? Un poquito para acá esto. De este otro lado tenemos los actuadores, que normalmente el actuador clásico de por sí es el inyector, ¿verdad? La bomba de gasolina, el distribuidor. Entonces, los actuadores pueden ser dispositivos que ajustan la marcha en vacío del motor, o sea, el control de la marcha en ralentí. También regulan la cantidad de combustible para la mezcla, crean la chispa de encendido y controlan las emisiones de gases. Otra característica de los sistemas de unidades electrónicos de control es que las señales o alimentación de salida de este sistema puede ser señales o alimentación de entrada de otro sistema. Así, una EQ para controlar el funcionamiento de cualquier otro sistema activa relés o transistores, por ejemplo, el relé de la bomba de combustible, el transistor Darlington de la bobina de encendido. Normalmente, entonces, la computadora lo que hace es controlar, en el caso de las bobinas,
los inyectores, la unidad de control de la bomba de combustible, los diferentes relés, la válvula EGR, esta parte de acá van a ser los actuadores. Entonces, en el centro tenemos nuestra SM o nuestra EQ, o como normalmente le vamos a denominar, la computadora del automóvil. Las fallas que se producen a partir de una EQ en mal estado son que el motor no se pone en marcha, inestabilidad en la marcha en ralentí, un cilindro no trabaja, humo negro. Estas fallas pueden ser consecuencias de que no hay pulso en los inyectores porque la EQ no lo envía, no hay chispa en las bujías porque la EQ no envía la señal de activación del encendedor, no hay presión de combustible en el riel de inyectores debido a que la EQ no activa la bomba de combustible, ¿verdad? Esos van a ser los tipos de fallas que puede presentar la EQ a la hora de tener un trabajo erróneo o equivocado que tenga la computadora, ¿verdad? Normalmente la computadora hoy en día pues lo vamos a encontrar en la parte inferior del tablero de instrumentos, ¿verdad? Pero en vehículos, por ejemplo, del año 90, 95, pues lo podemos encontrar en la parte izquierda o derecha de la cabina, donde están los pies. También lo podemos encontrar cerca del motor, lo podemos encontrar debajo de los sillones, ¿verdad? Es variado el lugar en donde podemos encontrar una computadora o una EQ, ¿verdad? Entonces, normalmente, esta computadora pues va a tener diversas partes, como lo vemos acá, ¿verdad? Normalmente pues todas estas partes que se encuentran acá, que está compuesto por transistores, resistencias, diodos, reguladores de voltaje, circuitos integrados, son los que procesan esa información que normalmente los sensores envían constantemente. Ella, de acuerdo a la programación que ha tenido y a las memorias que ya se explicó, pues va a determinar qué es lo que va a hacer con esa información. Y al final, pues después de haberla procesado, ya ella determina si el pulso de inyección habrá que ampliarlo o hacerlo más pequeño, más corto, ¿verdad? Entonces, normalmente esta computadora, a la hora de quitarle la tapera, pues eso es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Una serie de elementos electrónicos que son los que hacen que esta computadora pues pueda realizar el trabajo de realizar la mezcla aire y combustible y que del automóvil pues pueda encender, pueda acelerar, pueda dar toda su potencia, no contamine el medio ambiente, ¿verdad? Realizar la mezcla de aire y combustible. Entonces, esta es la parte en la cual pues hemos hablado acerca de la computadora. Para cualquier duda o comentario pues pueden mensajear en la plataforma que el colegio ha puesto para que puedan ustedes opinar.